Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video yo pensaba hacerlo fuera, pero hoy estuvo muy lluvioso. Llovía, paraba, todo el día así. Entonces les voy a dar un anticipo. La próxima la vamos a hacer. Porque siempre en la mecánica, primero es la teoría. Mientras estudiábamos en la academia, primero es teoría. Y después se pasaba al taller, para no hacer lío, no romper nada, porque se cuidaban mucho los motores en el colegio, en la academia. Eran muy celosos con los motores, ¿eh? No podías tener error ni equivocarte, ¿eh? Entonces, hasta éramos castigados en una palabra, porque uno apretaba la tapa de cilindro y no era de partir un tornillo de la tapa de cilindro. Había que usar el torquímetro, todo muy estricto, ¿eh? Y había 5 motores y éramos grupos de a 6 en cada motor y el profesor a veces se le escapaba a alguno y alguno siempre cometía un error. Bueno, este video va porque hay muchos muchachos que quieren abrir su taller de mecánica, entonces yo los aconsejo. Hoy en día la mecánica de estos autos modernos, uno tiene que cambiar una correa dentada y hay veces que es mejor sacar el motor afuera para hacerlo, porque no hay espacio, no hay lugar. Claro, las empresas ponen todo entero, el motor con la transmisión y ya está, pero no piensan en cuando uno tiene que hacer una reparación, en el problema que se encuentra uno. Hay que retirar todo el motor afuera para trabajar mejor. Es una mano de obra mayor y un precio también que se incrementa. Y en estos tiempos no estamos para que decir, bueno, sí, lo arreglo y no me importa. No, por eso aconsejo mucho, si llegaste a tener tu auto 0 kilómetros, usalo un año y medio y cambiarlo por otro 0 kilómetros. Y así sucesivamente. Porque el día que tiene que caer en un taller, vas a tener que desembolsar muchos billetes para que pueda seguir andando. Bueno, este video va al tema de alineación. Yo en mi pickup, en mi multicarga, tengo todo el tren delantero nuevo, pero noto que hay una rueda que está así. ¿Eh? O sea, están derechas las dos ruedas. Lo que hay que ver es que no estén abiertas, tampoco que estén cerradas. Y lo más importante es que no vaya a estar así, ¿sí? O una o las dos, ¿sí? Ni tampoco hacia afuera. Es muy raro que hacia afuera. Por lo general es hacia adentro, así, ¿sí? Y eso le da mal vista al vehículo. Decimos, no está bien parada. Acá les voy a empezar a explicar más o menos cómo lo alineamos. Uno mismo lo puede hacer en su casa, con pocas herramientas, ¿eh? Por lo general es una llave fija y un tubo 17. Y si es un vehículo más grande, una tuerca 19, o sea, una llave fija y un tubo 19. Entonces voy a pasar a explicarles más o menos. Ah, acá les quería mostrar. Miren lo que era la revista Mecánica Popular, de avanzada, era una revista de avanzada. No miremos a la chica, ¿no? Miremos los fierros. Aquí tenemos, estos son los papeles de saludo, que los tengo acá para no olvidarme de nadie. Aquí tenemos, ¿ven? Como le decimos, acá le dicen convergencia, esta otra abierta, divergencia. Inclinado hacia afuera, como gasta el neumático. O sea, nos damos cuenta, si el neumático está gastado de un lado, tenemos una inclinación hacia afuera. ¿Sí? Si es hacia adentro, bueno, al revés. Había otra revista, tenía acá, por ejemplo, nosotros cambiamos la rótula. Nosotros tenemos en la suspensión, voy a pasar a dibujarles. Vamos a suponer que este es el chasis, ¿sí? Este es el chasis. Acá tenemos el puente,
¿sí? Acá tenemos el brazo, o sea, se le llama parrilla de suspensión superior. Superior porque está arriba, ¿sí? Y acá tenemos la parrilla inferior, ¿sí? Acá vendría así, vendría la punta de eje de la rueda. Acá vendría la rueda ya, ¿sí? Este sería el neumático. Si yo tengo una inclinación así, de esta forma, yo me doy cuenta porque la cubierta, o sea, el neumático, se va a gastar en esta parte. En esta parte tengo un mayor desgaste que en este. Entonces, ¿yo cómo corrijo esto? Hay dos formas. Tenemos que ver el vehículo, según el vehículo, ¿sí? Yo acá en este caso tengo que observar el tipo de vehículo que tengo y de dónde se corrige esto. En este, por ejemplo, el Dodge 1500, el de arenero, se corrige del brazo inferior, o sea que está abajo. Acá, o sea, el brazo sería de esta forma, así, y el centro sería aquí, pero yo no lo tengo ahí al centro, yo al centro lo tengo acá, ¿sí? Y tengo el puente, digamos que este es el puente, y el centro me da acá, con una corredera. O sea, tengo una corredera así, donde el tornillo trabaja. Yo, al aflojar este tornillo puede tener aquí una especie de, ¿cómo se diría? Soporte, con una arandela ovalada, de esta forma, así, ¿ven? Y aquí tengo el tope. Yo al girar el tornillo esta arandela está fija el tornillo, entonces esta arandela va a girar, ¿sí? Y me va a correr este brazo. Tanto me lo puede correr hacia afuera como hacia adentro. Entonces yo, por medio de este movimiento, girando con mi llave de tubo, cricket, o una llave fija, voy girando y voy haciendo que este eje me desplace hacia afuera o hacia adentro. Y voy corrigiendo la nivelación de la rueda, ¿sí? Bueno, yo aquí, en mi FIA multicarga, el sistema es distinto. El sistema sería de esta manera. El sistema que tiene acá lleva, vamos a dibujarlo más o menos, algo así. Vamos a hacer una planchuela, ¿sí? Acá estaría el eje. Acá va el buje a la punta de rueda, la punta de eje de rueda, o la rueda, propiamente dicho. Entonces yo acá, ¿qué hago? Esto sería una planchuela con un tornillo pasante de un lado y de otro, ¿sí? Tengo un tornillo pasante. Entonces yo acá, ¿qué hago? Acá, en este caso, se afloja este tornillo, se afloja y se palanquea para que se separe. O sea, me va a quedar el chasis así y esto separado. Y el tornillo entre medio, ¿sí? Y acá, a ver, digamos así más o menos, acá sería el brazo de suspensión, ¿sí? Que va agarrado. Entonces, acá, a ver, este sería el chasis, ¿sí? Como les dije. Se me va a desplazar hacia afuera. Y si no se desplaza, lo palanqueo hacia afuera. Y se vende una especie de arandela de esta forma. Así, ¿eh? Esta arandela es un suplemento que se pone entre el chasis y el soporte que sujeta a toda esta articulación. Entonces, esta arandela yo la introduzco aquí. Hay de varios espesores esta arandela. Hay finitas, hay más gruesas y hay más gruesas. Uno elige según la cantidad de grados que tenga de inclinación en la rueda, ¿sí? Yo por lo general siempre lo hice a ojo a esto.
siguiendo el dibujo del neumático, ¿no? El neumático tiene su dibujo y haciendo que caiga en línea bien pareja. O sea, entonces elijo la arandela o el suplemento más grueso según la inclinación que tenga y ese va colocado aquí. Por lo general no se pone uno, porque nos quedaría así, se pone dos, uno ahí y otro acá. Y yo los pongo, por lo general las engraso primero, les pongo grasa, porque para evitar el óxido que se produce acá por el salpicado de la rueda, que salpica todo, y nos termina oxidando y perjudicando después todo el chasis o falso chasis del vehículo. Entonces lo pongo bien engrasado, lo unto bien en grasa. Si no hay grasa, bueno, aceite quemado o algo que me proteja, que me lo aísle de la humedad. Lo pongo entre medio y aprieto otra vez el tornillo. Aprieto otra vez el tornillo para que se me contraiga todo otra vez al chasis, ¿sí? No sé si llego a ser bien claro. O sea, quedaría bien fijo al chasis lo que sería el brazo de la suspensión. Entonces después lo bajo, pongo la rueda, lo bajo del crique y no se puede mirar así, hay que mover el vehículo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, amacarlo un poco para que se acomode. Y entonces vemos otra vez cómo tengo la rueda. Ya la rueda tiene que haberse corregido bastante. ¿Sí? Bueno, este es uno de los métodos. Pero antes de hacer esto, tenemos que ver que nuestra rótula superior inferior estén en buenas condiciones, porque si no vamos a trabajar en vano, porque estas rótulas se nos van a volver a desgastar y se nos va a volver a desalinear. Por eso, lo primero, cambiar las rótulas. La rótula es como en el cuerpo humano, tiene este movimiento, ¿sí? Tiene este tipo, porque la suspensión trabaja de esta manera, ¿sí? Es una rótula, como la de la rodilla de una persona, ¿sí? O la de la cadera, es una rótula, como un hueso, ¿vieron un hueso? Una persona, es una cosa así y trabaja sobre algo de esta manera, así, ¿eh? Esto tiene movimiento. En el hueso humano, acá nosotros tenemos un aceitito que lubrica un hueso con otro. O sea, a veces algunos tienen analimite para engrasar, otros no tienen. Tienen un guardapolvo sellado de goma. A este, por lo general, uno lo pincha y le inyecta aceite con la aceitera a presión. Cuando se nos pone adhesión dura, todo eso. Yo lo suelo hacer. Algunos lo diciendo también. O sea, la rótula nos da este movimiento. Tanto la de arriba como la que es la de abajo. Cuando tenemos desgaste, nos pasa esto, ¿eh? Entonces ya la rueda se nos inclinó, nos quedó inclinada. La próxima clase sobre esto lo vamos a hacer directamente sobre mi camioneta. Porque yo tengo una ruedita un poco... ¿Qué pasa, Junior? Me habla Junior. Tengo una ruedita que está un poquito, es poco, lo que está inclinada. Y lo voy a mostrar en la práctica. ¿Cómo se hace? Para aquel que le haya quedado dudas. ¿Sí? Bueno, voy a mandar un saludito a... Algunos me piden algunas anécdotas que cuente. Tengo una anécdota. ¿Vieron esta señora que un auto atropella el cochecito del bebé y la señora esta de los nervios, ella misma le llega a levantar el auto pensando que su bebé estaba abajo? Uno nunca sabe del poder que tiene uno interno, de la fuerza que puede llegar a tener uno adentro. O sea, de lo que uno es capaz, uno lo desconoce hasta que se encuentra en una situación de riesgo, de peligro. Bueno, voy a contar algo risueño. Esto pasaba en los años 76, 1976. Tenía unos amigos santiagueños, o sea, de la provincia de Santiago del Estero, acá en Argentina. Eran del campo.
Y de acá se iban, de Buenos Aires, se iban a visitarlo una vez al año, en las vacaciones iban a visitarlo. Y este muchacho compró unos cencerritos. Cencerros, ¿saben lo que son, no? Como una especie de campanita, pero son redonditos, de bronce, con una bolillita que hacen tilín, 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 suenan, ¿no? Un cencerrito chiquito. En los mercados de pulgas, en casas de usado, venían centavos. Y bueno, en el campo siempre hay un pollito que muere, pisado por una vaca, lo pateó un caballo. Siempre hay un pollito que se muere. Entonces, ellos lo ponían en una trampera, una trampa. ¿Y qué cazaban? Un cuervo. Atrapaban un cuervo vivo, completamente sano, sin ningún daño. ¿Y qué hacían? Con un hilo, usaban un hilo porque el hilo con el tiempo se echa a perder y se suelta, ¿no? No queda atrapado. Se lo ponían en la pata al cuervo. Y estos bichos negros, grandotes, enormes. Y bueno, se lo ataban y lo soltaban. Vieron que el cuervo tiene un volar perezoso, un volar cansino, lento. Veo que andan planeando, van husmeando en el campo, porque son carroñeros. Y le ataban el cencerrito en la pata. Cuando lo soltaron, el potencial de vuelo que tiene este bicho es increíble. Vieron que les dije, un vuelo cansino, un vuelo lento, pausado. Bueno, le pusieron ese cencerrito, salió en picada hacia arriba. Salió en picada hacia arriba, pero no se lo veía de lo alto que había ido. Y de ahí se largó. Se largó en picada así, uy, decían, se mata, se estrella contra la tierra. Y el pájaro hizo así, y pasó un vuelo rasante y retomó. Y los otros compañeros, desde un árbol, lo miraban, lo observaban, ¿qué le pasaba? Claro, se les acercó a ellos como pidiéndole ayuda. Y los otros veían, este viene tocando bocina, ese, porque venía telín, 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 y escapaban de él. Bueno, miren cómo será que después de unos 30 años que pasaron, lo cuento a un amigo de Formosa. Y me dice, vos sabés que acá en la provincia de Formosa nosotros vimos los cuervos con cencerrito. Y decíamos, pero ¿quién será el que le pone cencerro a los cuervos? El bicho ya volaba acostumbrado, ya no le tenía temor. Se había habituado al cencerro. Y, o sea, miren los kilómetros que recorren estos pájaros, planeando, ¿no? Porque con el viento ellos van planeando. Desde Santiago del Estero hasta Formosa hay muchos kilómetros, son muchos kilómetros. De 500, 600, 800, no sé en qué pueblo era. Lo que recorren estos animales. Un día hablando con una persona también que era del Chaco, le comento, y él también dice que había visto estos cuervos con cencerros. Decía, ¿cómo puede ser? ¿Quién es el que se anima a ponerle cencerro a los cuervos? Y son los muchachos jóvenes, ¿no? Que para divertirse hacían estas cosas en el campo. Pero quiero decirles, con esto va el refrán del potencial que uno tiene, que no los conoce, no lo sabe, hasta el momento que uno está en una situación límite, ¿no? Bueno, aquí tengo el papelito de... Ah, tenía algo en especial para... A ver si lo tengo marcado acá. A ver... No, debe estar en el otro papel que no está completo. Sobre alguien... Ay, ahora no recuerdo. Bueno, va a ir para el próximo. Este muchacho que quiere hacer una transmisión diferente para la Honda, una Honda NX, que quiere hacerla para andar en carretera. Y yo todavía no busqué mi corona de la Honda mía que tenía.
Pero le digo de otra manera que se busque una más chica, pero que concuerden los agujeros, como coágulo, nada. Ya la voy a buscar, quédate tranquilo. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima.